Se los juro, no voy a empezar todos los videos hablando de lo absurdo que fue recortar la temporada 2 a solo 8 episodios, pero si me aguantan una vez más, ¿a poco el episodio 2 no hubiera sido un final perfecto para esa temporada? Ya saben, tienes ese episodio con el clímax emocional, la decapitación de Ned Stark, la batalla de Aguas Negras, la boda roja, y luego lo sigues con un capítulo más para atar los cabos sueltos y preparar el terreno para lo que viene. En fin, es lo que hay, supongo. Y este episodio igual funciona brutal para dar ese golpe doble. Aunque se tardó, el estreno nos dio ese clímax. Y ahora, en el segundo episodio, las cosas empiezan a moverse tras los eventos en el gaznate. Nos dejan clarísimo cómo han subido las apuestas para los negros. Y tuvimos una escena buenísima entre Rhaenyra y Daemon cuando él regresa a Rocadragón. Gran parte de la frustración que mucha gente sintió con la segunda temporada fue por lo pasiva que estuvo Rhaenyra. Y aunque creo que todos estamos de acuerdo en que la actuación de Emma Darcy fue increíble, algo que vimos al 100 en este episodio, el personaje se sentía destrozado tras la muerte de Jace. Yo sí creo que tiene sentido mostrar a una gobernante que piensa que la guerra no debe ser la primera ni la única opción, pero, al mismo tiempo, todos sabemos que una guerra es inevitable. Digo, a estas alturas ya vimos Game of Thrones, incluso ya vimos El Caballero de los Siete Reinos, y sabemos perfecto que las cosas van a cambiar para la casa Targaryen. Esta serie hasta empezó con Rhaenyra diciendo en voz en off que lo único capaz de destruir la Casa del Dragón era ella misma. Así que, dejando de lado el simbolismo de verla literalmente encerrada en un cuarto en el último episodio, sabíamos que Rhaenyra no se iba a quedar sentada en Rocadragón para siempre. Tal vez todo hubiera pegado muy distinto si hubiéramos tenido los 10 episodios completos. Pero después de agotar todas las opciones para buscar la paz, y justo cuando estaba a punto de lograrlo tras hablar con Alicent, llega la batalla del gaznate. Es una batalla que técnicamente ganaron, o al menos eso dice Baela cuando trae de regreso el cuerpo del príncipe heredero, que a la vez era su prometido. Pero esa victoria sabe a cenizas. Los niños que Rhaenyra decía que se aferraban a ella y escondían sus caritas en sus faldas, ahora están muertos solo para que ella pueda sentarse en un trono hecho de espadas. Este es su derecho de nacimiento, su padre la nombró heredera. Y para rematar, Daemon da justo en el clavo cuando le pregunta si va a dejar que sus hijos hayan muerto en vano. Así que sí, tiene que tomar el lugar que le corresponde en Desembarco del Rey. También tocan un poco la profecía de la canción de Hielo y Fuego, pero ella tiene que seguir adelante. Sus muertes tienen que significar algo. El costo de todo esto quedó ilustrado de una forma impresionante en la secuencia inicial de este episodio. Esa toma perturbadora bajo el agua de los cuerpos flotando, mientras la luz del fuego de los dragones brilla desde arriba, o ver a ese pobre tipo intentando ponerse de pie en un barco volteado solo para ser calcinado por un dragón que pasaba por ahí. En fin, y luego ver el cuerpo de Jace amarrado a la silla de danzarina lunar. La pérdida se retrata con muchísimo sentimiento cuando le llevan el cuerpo a su madre. Ella ve a su hijo caído en una camilla y pregunta, ¿qué has hecho, Jace? ¿Qué has hecho? Es una actuación brutal cuando se da cuenta de la verdad y grita, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Respóndeme. Ser Laurent intenta alejarla del cadáver y, obviamente, este tipo está muerto. Jace dio la orden de mantenerla encerrada diciendo, tu vida por la de ella. Pero en ese momento, matarlo no le va a devolver a su hijo. Así que ella simplemente abraza el cuerpo y llora. La aparición de Robaovejas también sale al tema cuando Rhaenyra y Daemon hablan de lo que pasó, y aquí es donde el efecto mariposa empieza a hacer de las suyas. Como dije en mi último video, a mí sí me gusta el personaje de Ortigas. Me habría encantado verla cobrar vida en la serie, pero estoy un poco dividido porque medio me gusta lo que están armando aquí. Rhaena es una adolescente, la actriz se ve súper joven, pero es una mujer de 20 y tantos años en la vida real, así que es fácil olvidar que se supone que tiene como 15 años o algo así. Sabemos que no tener un dragón la hacía sentir como un bicho raro en su propia familia, y que genuinamente estaba tratando de ayudar a la causa cuando todo salió horriblemente mal. En este mundo, igual que en el nuestro, las acciones tienen consecuencias. Piensen en cualquier adolescente que conozcan. Piensen en el más problemático. Darle un dragón no sería precisamente una buena idea, pero incluso si piensan en el adolescente más inteligente y maduro que hayan conocido, darles ese nivel de poder tampoco es buena idea. Esta idea es clave en la historia, y con Rhaena
Tenemos una situación en la que conseguir exactamente lo que quería no salió como ella pensaba, pero eso también la pone en una posición en la que ahora es una fuerza que no se puede ignorar. Como Viserys dejó clarísimo en el primer episodio, la idea de que ellos controlan a los dragones es una ilusión. Él sentía muy dentro suyo que los dragones son un poder con el que el ser humano nunca debió meterse. Estamos entrando en terreno desconocido, pero hay potencial para trazar un paralelo, porque creo que Lady Jane Arryn tiene razón. Rhaenyra va a empezar una cacería para encontrar al jinete de robaovejas. Quiere a alguien que pague por lo que le pasó a su hijo. Si la temporada pasada se trató de cómo Rhaenyra se daba cuenta de que tenía que cambiar para conseguir lo que creía merecer, tendría todo el sentido del mundo que esta temporada trate sobre cómo conseguirlo la termina cambiando. Algo que vemos súper claro cuando tiene que ejecutar a Otto al final del episodio. También creo que Rhaena tiene razón al pensar que su padre por fin le va a prestar atención ahora que reclamó un dragón, y escucharlo decir que es imposible reclamar un dragón salvaje parece confirmar esto. Daemon podría terminar en una situación donde tenga que elegir entre su reina y su hija. Una decisión que podría ser de vida o muerte para Rhaena, quien termina siendo una marginada total al final del episodio. En lugar de hacer que su familia la aceptara, reclamar un dragón dejó a Rhaena sin hogar. Por cómo se dieron las cosas, a Lady Arryn no le hizo nada de gracia verla regresar. Ya le habían avisado que el príncipe Jace había muerto, y ella se lo confirma a Rhaena dándose media vuelta y yéndose. Rhaena puso a Jane en una situación súper complicada con la reina. Jane no entiende por qué demonios siquiera se atrevió a volver, y le dice en su cara que no le gusta que le traigan desastres a la puerta de su casa. Por muy desesperada que esté Rhaena aquí, la chica ha estado prestando atención y aprovecha la oportunidad para explotar los miedos de Lady Arryn. Le recuerda que ella creía que la reina la había engañado. Su principal queja era que Rhaenyra le había enviado a una princesa sin dragón y una cría recién nacida. Rhaena le recuerda que Vhagar sigue suelto por ahí. Esa amenaza es muy real, y ella le ofrece protección sin pedirle más compromisos. Solo necesita que la señora de la casa Arryn mire hacia otro lado, algo a lo que Jane accede, aunque le aclara que no quiere volver a verla nunca más. Es algo que no se dice en voz alta, y creo que Rhaena de verdad solo se está entregando a su misericordia aquí. Pero si esto hubiera terminado mal, Rhaena tenía la opción de subirse a su dragón y hacer que todos los presentes en el nido de águilas tuvieran un día muy malo. Pensé exactamente lo mismo cuando vemos a Ulf sobándose la boca después de la cachetada que le dio Daemon. Si cualquiera de ellos se encuentra en una situación en la que les den ganas de hacerlo, todos los nuevos jinetes de dragones tienen a la mano la opción nuclear. Ahora, la noticia de la muerte de Jace llega al campamento de su padre justo cuando sus ejércitos combinados están festejando un rato. Están tomando y cantando una canción sobre la batalla de la orilla del lago, con las cabezas de Jason Lannister y el león de su familia observándolos desde unas picas. Es una escena bastante buena que nos enseña un poco los escudos, estandartes y los vestuarios. Y también hay otra toma de Ali Blackwood, que destaca muchísimo por el maquillaje negro que lleva alrededor de los ojos. Ella es un personaje súper memorable de los libros, así que es genial verla hablando con Lord Roderick Dustin. Ser Simon es el encargado de dar las malas noticias. Trae el mensaje y después de leerlo, Daemon hace un anuncio explicando que tiene que ir a desembarco del rey para reclamar el trono de hierro para su reina. Ordena a sus hombres que dejen una guarnición en Harrenhal y que el resto marche hacia el sur para encontrarse con él. Al principio, no estaba seguro de si esta era solo la interpretación de Daemon, considerando que Rhaenyra estaba destrozada por el dolor y que casi nadie en el consejo confiaba en Alicent. Al final no importa, porque en esa gran escena de "eso es lo que hacen los hijos", que mencioné al principio, deciden ir a desembarco del rey para arreglar las cosas. Hay otros 2 pequeños eventos en Rocadragón antes de que se vayan. Daemon se puso súper firme cuando se enteró de que las semillas de dragón regresaron después de pasar apenas 2 días esperando a que Aemond apareciera en el Ojo de Dioses. Le importó un bledo escuchar sobre los sonidos aterradores que Ulf decía haber escuchado ahí. Igual que a Lady Arryn, le importó un bledo escuchar cómo Robaovejas se asustó durante la batalla. Aunque los métodos de Daemon parecen súper duros, no se equivoca al cuestionar el juicio o la lealtad de estos tipos, después de que, básicamente, desobedecieron una orden directa. Lo que llama la atención es que, en ambos casos,
La persona que está acostumbrada a tener todo el poder está intentando imponerlo, a pesar de que la dinámica ya cambió por completo. Eso mismo pasa cuando Daemon habla con Mysaria. Él la dejó ahí como prisionera y se entera de que Rhaenyra la había convertido en su confidente. Sabemos la historia que tienen y sabemos que él sabe de lo que ella es capaz. Así que, mientras se lanzan indirectas, te das cuenta de que esto va a seguir siendo un problema. Más tarde, cuando ya se están yendo, Mysaria le entrega a la reina su corona y le dice que recuerde cuál de los dos ha sido leal. Y aunque Daemon es su esposo, puedes ver clarísimo que Mysaria es quien realmente tiene la confianza de la reina. Y cuando Rhaenyra dice que no necesita la aprobación de Daemon, queda súper claro cómo ha cambiado la dinámica de poder. Vimos un poquito de eso con la historia de Aegon y Larys en el último episodio. Los escuchamos discutir sus diferentes puntos de vista sobre su situación actual, que por cierto se ha convertido en la parte más divertida de toda la historia. Tienen un golpe de suerte de camino a la costa cuando unas fuerzas de la Triarquía atacan la caravana de la casa Staunton que los tenía secuestrados. Todo ese caos les da la oportunidad de soltarse, y Aegon aprovecha para sacar su frustración, apuñalando a un tipo antes de insistir en que vayan a reposo del Grajo, en lugar de intentar buscar un barco para salir de Poniente. Larys intenta protestar porque es un viaje larguísimo y súper peligroso. Y más o menos de la misma forma en que Rhaenyra ignoró las protestas de su consejo sobre volar a desembarco del rey, Aegon tampoco hace caso a las advertencias. Parece que es su forma de dejar claro quién manda. Pero a pesar de lo que dice sobre que Criston Cole tiene hombres ahí que le serían leales, me imagino que está pensando más bien en que ahí fue donde dejó a su dragón, Fuego Sol. Le han dicho que el dragón no sobrevivió a la batalla, pero debido al vínculo tan fuerte que tienen, es probable que no se lo crea hasta que lo vea con sus propios ojos. Y si Fuego Sol de alguna manera sobrevivió, ¿a poco no cambiaría por completo la balanza de poder en la situación de Aegon? El personaje que sin duda alguna subió su nivel de poder en este episodio es Aelin de la Quilla, o, para el final del episodio, Aelin Velaryon. Después de pasar un rato conociendo mejor a Baela y bastante tiempo peinando la costa buscando a su padre, Corlys, su historia cierra el círculo. En una frase sacada directamente del texto original, mientras ve cómo se quema su castillo, Corlys dice: «Si esto es la victoria, espero nunca ver otra». Lohar tenía toda la razón cuando dijo que Marea Alta era un monumento al mismísimo Serpiente Marina. Hace tiempo que no lo veíamos, pero seguro recuerdan que básicamente era un museo donde guardaba todos los tesoros que juntó en sus 9 viajes. Más allá de eso, mientras todos los demás lores heredan sus castillos de sus antepasados, Corlys construyó Marea Alta con sus propias manos. La sede de la casa Velaryon estaba en Marcaderiva, pero él decidió expandirse después de armar su fortuna, y su casa se convirtió en la más rica de los 7 reinos. Mientras ven cómo se quema su monumento, la destrucción simbólica, pero también muy real, de su legado, le dice a Aelin que ya no tiene nada que darle, nada, excepto su apellido, que ya sabemos que era lo que él quería desde el principio. A Alice Ríos no le va tan bien. Después de recordarle a Daemon que ella puso a miles de hombres de las tierras de los ríos a las órdenes de la reina Rhaenyra, le deja caer que le gustaría tener el control de Harrenhal como una pequeña muestra de agradecimiento. Daemon le recuerda que ella no tiene apellido, ni título, ni un marido noble, antes de rematar diciendo que la corona no acostumbra ir por ahí regalándole castillos a las parteras. A su manera, Daemon muestra algo de gratitud por el tiempo que pasó ahí, diciendo que averiguará si hay alguna otra forma de compensarla. Hay un montón de mensajes ocultos en la respuesta de Alice cuando dice: «Pido comida y me ofreces rubíes. Por mucho que valgan, nunca saciarán mi hambre». Esto insinúa la extraña conexión que tiene con Harrenhal, que dependiendo a quién le preguntes, podría tener siglos de antigüedad, algo que ya vimos la temporada pasada. Y también se conecta con la idea de que Harren el Negro taló un bosque entero de árboles arcianos para construir el castillo. Árboles corazón que estaban impregnados con los espíritus de quienes vivieron ahí muchísimo antes de que él llegara. Estoy seguro de que aprenderemos más de todo esto ahora que Aemon va a estar ahí, pero es súper interesante que ella use específicamente la palabra saciar. También vale la pena notar que ella le advierte a Daemon que no regrese ahí, y que recuerde lo que ella le dijo. Por si no se acuerdan, le dijo que moriría en ese lugar. Aemond y Vhagar han estado bastante ocupados. Después de una toma rápida de Criston y Wayne viéndolo volar sobre su campamento, Aemond hace una entrada súper épica.
rostiza a toda la guarnición que Daemon dejó atrás antes de volar hacia arriba y aterrizar con Vhagar justo dentro de los muros del castillo. Si regresan y ven la primera escena del primer episodio de toda la serie, básicamente está rostizando pobres diablos justo en el mismo lugar donde el rey Jaehaerys celebró su gran consejo, y donde Daemon finalmente se arrodilló ante Rhaenyra. Me dio mucha risa que, con su entrada triunfal, Aemond arruinó casi todas las reparaciones que Daemon estuvo supervisando la temporada pasada. Después de bajarse del dragón, nos recuerda que no necesita depender de Vhagar para arruinarte el día. Corta a la mitad a un par de soldados, entra de golpe al gran salón y exige ver a Daemon. Hace rato mencioné que Ser Simon llegó al campamento para entregar el mensaje, y fue una de esas apariciones en las que pensé, «Ah, qué bien ver a este tipo, ya casi se me olvidaba lo bien que me cayó la temporada pasada, así que me duele un poquito decir que ya no va a estar con nosotros. Pero al menos, el último recuerdo que tendremos de él será cómo se toma un segundo para limpiarse la boca con la servilleta antes de soltar esa joyita de frase, «Debo confesar que no lo esperábamos». La serie, la verdad, nos tuvo un poquito de piedad. Aemond le ordena que saque su espada, la cual no tiene porque ¿para qué la tendría? Pero en el libro, la cosa llega hasta el final. Aemond lo obliga a ir por una espada, y lo fuerza a pelear en lo que suena como uno de los duelos más disparejos de toda la historia. En la serie, Simon intenta salvarse hablando diciendo, seguramente hay otra forma en la que pueda encontrar satisfacción, y ahí está esa palabra otra vez. Pero Aemond no tiene ganas de platicar. En lugar de eso, espera a que Simon se acerque y lo apuñala. Es un movimiento súper frío y calculador, y luego lo remata agarrando la espada fuego oscuro de la mesa y cortando a uno de los hijos de Simon. Pero justo en ese momento, su otro hijo logra apuñalar a Aemond por la espalda antes de que éste pueda acabar con él también. Es justo ahí cuando Alis decide hacer su entrada. Y si les encantan las espadas ancestrales y todo ese rollo, cuando él camina hacia ella, te regalan una toma buenísima de la espada de acero valirio de Aegon el Conquistador. Supongo que habría sido bastante difícil para Aegon llevársela en la carreta de los cuervos cuando escapó. Alis no dice ni una sola palabra. Resulta que la puñalada que le dieron a Aemond fue bastante grave. Está perdiendo muchísima sangre. Cae al suelo, incapaz de volver a ponerse de pie, y se arrastra hacia Alis pidiéndole ayuda antes de desmayarse. Sigo estando súper intrigado con Alis, y la expectativa de lo que va a pasar mientras Aemond esté bajo su cuidado se siente casi palpable. Su última toma es una manera brutal de preparar el terreno. Entró con el dragón más grande del mundo, tiene todos los símbolos del poder de su familia, y termina hecho un trapo tirado en el suelo a los pies de ella. Cuando le pedía a Daemon que hiciera que Rhaenyra le diera el castillo, Alis mencionó que había visto cómo cambiaba de dueño muchísimas veces a lo largo de toda su larga vida. Hablando de las dinámicas de poder y de la palabra satisfacción, me dio muchísimo gusto ver a Elaena convertirse temporalmente en reina regente, el tiempo suficiente para declarar que no permitiría que se lastimara a ninguna de las bestias. Como bien señalará Jasper Wilde, Alicent ha estado súper movida desde que regresó de Rocadragón tras hacer ese trato para entregar la ciudad y el trono. En la primera mitad del episodio, la vemos asegurando el control de la guardia de la ciudad tras llegar a un acuerdo con su comandante, Luthor Largent. Él todavía le tiene lealtad a Daemon, quien fue el que le dio su capa dorada cuando era comandante de la guardia. Este era un paso absolutamente necesario para lograr una transición de poder que causara el menor derramamiento de sangre posible. Pero haber dejado tirado a su protector, Rickard Thorne, para ir a reunirse con Luthor en los cuarteles, es lo que provocó que Jasper apareciera de la nada en sus aposentos. Alguien le pasó el pitazo sobre las salidas a escondidas de Alicent. Y bueno, supongo que para sorpresa de nadie, probablemente no deberías confiar en un tipo al que le apodan Vara de Hierro. Su encuentro empieza súper tenso y escala rapidísimo a un asalto sexual en toda regla. Como consejero de edictos, los instintos de Jasper no fallan. Alicent estaba metida en algo de traición, pero también resulta ser un tipo sádico. Por suerte, el gran maestre Orwyle aparece, detiene lo que estaba a punto de pasar y logra que arresten a Lord Jasper. Como se le está acabando el tiempo, Alicent tiene que seguir adelante. Le dice a Orwyle que está en deuda con él y luego tiene que ir a ver a Elaena para explicarle lo que está a punto de pasar. La reina le hace a su madre varias preguntas súper directas. Quiere que haga que todo lo que las llevó a este momento tenga sentido,
lo cual es imposible en la situación de Alicent. Así que lo que decide hacer es usar las mismas palabras de Elaena, recordándole que ella había dicho que era más feliz antes de ser reina. Es esta idea de que tal vez aún pueda redimir a su hija y proteger a su nieta, Yae Jaera. Esto es suficiente para que Elaena acepte el plan y logran hacer que los guardias de los muros se retiren. Todo está cuadrado para que esto pase justo a tiempo para la llegada de Rhaenyra montando a Syrax, Daemon en Caraxes, Ulf en Ala de Plata y Hugh en Vermithor. Es una demostración de fuerza brutal verlos hacer el viaje juntos desde Rocadragón. Siendo sinceros, habrían tomado la ciudad de todos modos, aunque sin duda hubiera sido un baño de sangre muchísimo peor si no hubieran cooperado. Y ese pequeño vistazo a las secuelas mientras pasan por el gaznate te deja eso clarísimo. Incluso sin resistencia, su llegada aterroriza a la gente del pueblo. 4 dragones adultos con sus jinetes es un espectáculo imponente. Mientras vuelan rasantes sobre los techos de camino a la Fortaleza Roja, vemos caras conocidas entre la multitud, como la esposa de Hugh y a Sylvie. La serie hizo un trabajo increíble para que todo esto se sintiera real, y definitivamente parece una entrada digna de una reina. Se encuentran con pequeños focos de resistencia adentro, pero nada con lo que Daemon no pueda lidiar. Después de matar a un par de despistados que quedaron por ahí, él grita: ¿quién más se atreve a levantarse contra nosotros en nuestra propia casa? Y avanzan hacia la sala del trono, casi sin oposición. Cuando llegan, Ser Rickard se planta ahí con suficientes hombres para acabarlos si las cosas se hubieran puesto feas, pero Luthor y los Capas Doradas aparecen con números aplastantes. Dice que la guardia de la ciudad recuerda a su comandante Daemon Targaryen y a Rhaenyra Targaryen, la única y verdadera reina. Antes de que ella pueda tomar su lugar en el trono, tiene que lidiar con el usurpador. Llama a Aegon, que ya sabemos que no está ahí. Esto nos regresa a la idea de la satisfacción, la suya propia. Claro, su medio hermano le robó su derecho de nacimiento, haciendo que todo esto de la guerra fuera necesario, y ella ya perdió a 2 de sus hijos. Uno de ellos hace nada, pero también lo hace para satisfacer al reino, para demostrar que no le va a temblar la mano al momento de hacer justicia contra quienes se le opongan. De hecho, estas son exactamente las cosas que Daemon le susurra al oído más tarde. Como Aegon no está por ningún lado, tienen que buscar un reemplazo, y Orwyle está más que feliz de entregarles a Jasper Wilde. Cuando Daemon baja a las celdas negras por él, uno de los carceleros le dice que Larys Strong le dejó un regalito que resulta ser un trofeo muchísimo mejor. Quiero empezar diciendo que a mí me gustaba mucho esa idea que andaba circulando la temporada pasada, la teoría de que Otto desapareció para que pudieran cambiar las cosas y darle al personaje más protagonismo. Lo que vemos aquí es exactamente cómo termina su historia en el libro. Pero Rhys Ifans estuvo increíble en el papel, así que tenía sentido expandir su rol. Para que eso funcionara, él tendría que haber estado en otro lado cuando Rhaenyra tomó desembarco del rey para evitar que le pasara esto. Yo creo que es muy posible que estuvieran dejando esa puerta abierta. Quizás no pudieron amarrar a Ifans para más temporadas porque el actor tenía otros proyectos. Definitivamente creo que habría funcionado. Podrían haber hecho que Otto se fuera a reunir con las tropas y Daeron, pero viendo los materiales promocionales, parece que la serie decidió darle ese lugar e importancia a Ormund Hightower en su lugar. Cuando se me pasó la decepción de saber que este sería el último Otto que veríamos, algunos de los cambios que han estado haciendo en la historia empezaron a tener más sentido. Pude entender por qué enfocaron la historia en Rhaenyra y Alicent, para tener protagonistas claros, porque la verdad, los programas de televisión simplemente funcionan mejor de esa manera. Algo que un relato histórico como Fuego y Sangre no tiene la obligación de hacer. La parte difícil era descifrar cómo esa amistad de la infancia podía mejorar la historia de aquí en adelante. Y creo que en esta escena final se puede ver bastante claro lo que tienen en mente. Mientras los lores y ladies de la corte le juran lealtad a su nueva reina, le presentan a Rhaenyra al bueno de Vara de Hierro, como uno de los miembros de los conspiradores que le robaron el trono. Y entonces entra Daemon para hacer el gran anuncio de que tienen al mismísimo arquitecto de toda esta trampa. Otto ha estado encerrado y desconectado de todo por un buen rato, pero cuando lo ponen al día de cómo están las cosas, le ruega a Rhaenyra que termine con esto de una vez. Con todo el historial que tienen, ya se imaginarán lo feliz que está Daemon de ver esto en primera fila. Él es el que empuja a Rhaenyra,
diciéndole que todos están mirando. Todos los ojos en la sala del trono quieren verla impartir la justicia de la reina decapitando al usurpador. Ella sabe que tiene que cumplir con esa responsabilidad, así que no es ninguna sorpresa. Pero cuando Daemon le dice, si deseas gobernar, demuéstrales que no titubeas. Ella, medio titubea, se voltea hacia él y le dice que no sabe si puede hacerlo. Esto es mucho más complejo que ella simplemente no estando segura de si tiene la fuerza para cortarle la cabeza de un solo tajo limpio. Pero Otto le ayuda a superar ese bloqueo sugiriendo que simplemente deje que Daemon haga el trabajo sucio. Con ese empujoncito, Daemon le entrega su espada llamada Hermana Oscura, mientras Otto le dice que Viserys nunca se habría imaginado que las cosas terminarían así, y como último empujón, Daemon le dice que en este preciso momento ella se convertirá en reina, lo cual es totalmente cierto. Su primer golpe resulta estar demasiado bajo. Sí pasa un poquito de esa carnicería a hachazos que le preocupaba a Otto, pero ella no comete el mismo error 2 veces. Y cuando le devuelve Hermana Oscura a Daemon, él calla a vara de hierro de un solo golpe. El estilo de justicia rápida de Daemon es algo que ya han usado varias veces a estas alturas de la serie, y la verdad, sigo sin cansarme de verlo. A Jasper le cortan la cabeza a mitad de una frase mientras intentaba decir unas últimas palabras para su señora esposa. Obviamente no es ninguna pérdida, pero hace rato mencioné que su apodo era Vara de Hierro. Como casi todo en Fuego y Sangre, hay varias explicaciones de por qué le decían así. Como consejero de edictos, algunos dicen que se ganó el nombre por ser inquebrantable e inflexiblemente dedicado a defender la ley. La explicación más chismosa es que en realidad se refería a la rigidez literal de su miembro, y esto se respalda con el hecho de que tuvo 4 esposas y fue padre de 29 hijos. En el libro, Champiñón, que es un personaje que no fue incluido en la serie, asegura que una de esas 4 esposas en realidad murió de puro agotamiento físico por tener que lidiar con su inagotable virilidad. No queda ninguna duda de cómo murió Otto Hightower, así que cuando llevan a Alicent y a Helaena a la sala del trono, saben perfectamente lo que acaba de pasar. Tal como están las cosas, Alicent paga todo lo que hizo para que este momento fuera posible con la muerte de su padre. Y claro, podrías decir que ella ya estaba dispuesta a sacrificar a su propio hijo, así que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, eso sería no entender el punto de la historia, y también debería agregar que todavía se supone que ellos van a morir. No es como si Otto fuera a servir como su reemplazo para siempre. Lo que creo que funciona genial aquí, mientras la vemos acercarse al trono, esa cosa que siempre quiso, y finalmente sentarse sabiendo el tipo de poder que te da ganarte ese lugar, es que nos obliga a preguntarnos si algo de esto podrá darle a Rhaenyra la satisfacción que tanto está buscando. Al principio del episodio, ella misma dice que quitarle la vida a Ser Lorent no le devolverá a su hijo. Y lo mismo aplica con cortarle la cabeza a Otto. Como reina, es parte de lo que se espera de ti, y es necesario sin importar si estás sufriendo por la pérdida de un hijo, o por cualquier otra cosa. Por supuesto, parte de por qué dudó en matarlo era saber que se sentiría como una traición hacia Alicent, quien sí cumplió con su parte del trato. Si el golpe de la espada fue el momento en que se convirtió en reina, ver a Alicent mirar el cuerpo sin vida de su padre es el momento en el que Rhaenyra se da cuenta de que su nueva posición podría obligarla a hacer cosas súper turbias y horribles para mantener el poder. A grandes rasgos, esta historia habla de muchísimas cosas. La tremenda injusticia de haber saltado a Rhaenyra en la línea de sucesión solo por ser mujer, a pesar de que su padre la nombró heredera, es una de ellas. Durante un buen rato, la serie pareció centrarse principalmente en esto y en cómo estas chicas jóvenes son afectadas por las estructuras patriarcales de este mundo. Vara de Hierro incluso hace referencia a esto justo cuando está a punto de atacar a Alicent para darle una buena lección. Si bien creo que esa es una historia que vale la pena contar, esta trama también se trata sobre lo mucho que te puede corromper el poder dentro de este sistema. Cuando vemos a Rhaenyra por fin conseguir esto que, por derecho, siempre mereció, la pregunta se centra más en qué tanto la va a corromper en el proceso. ¿Traerá algún cambio real? ¿Será ella quien reconstruya un sistema mucho más justo? Mientras Alicent levanta la mirada y sus ojos se cruzan, vemos a Rhaenyra endurecerse. Tiene todo el sentido del mundo que Alicent esté ahí, siendo la única persona que realmente sabe quién era Rhaenyra antes de que el Trono de Hierro tuviera la oportunidad de cambiarla por completo. Creo que hay un potencial brutal ahí ahora que la balanza de poder cambió
y me parece un lugar perfecto para dejar las cosas. Por favor denle like a este video si les gustó, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, y muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video.